A ver, jóvenes de sexto, ya de su último año de carrera, ¿verdad? Vamos a hablar de los campos de estudio y la metodología de la psicología. Es importante ver esta parte, pues siempre relacionada a los procesos biológicos con nuestro sistema nervioso central. Entonces vamos a hablar de los tipos de procesos que realizan nuestra mente para entender ahí cómo va a aplicar sus técnicas la psicología en esa parte biológica que es nuestro sistema nervioso central. Entonces, los procesos sensoriales, esos serían los primeros, procesos sensoriales. Estos actúan sobre lo que percibimos de nuestro mundo a través de los sentidos y todo esto tiene una base neurológica y todo lo que percibimos pues se tiene que decodificar en nuestro cerebro. Entonces, vamos paso a paso sobre cómo se da esta capacidad sensorial en la persona. Primero vamos a tener un estímulo distal, o sea, algo creado por el mundo exterior, ¿verdad? Lo que estoy viendo, el color, si usted va a la playa y está observando el océano a la distancia, pues eso es un estímulo visual creado por el mundo exterior. Es ajeno a su persona, pero usted lo es una vista hermosa ahí externa del mundo, se va a estimular el órgano de la visión, o sea, los ojos. Usted va a captar esa vista a través de los ojos. Eso ya es un estímulo proximal. Luego se va a dar un proceso de transducción. Eso significa lo siento, jóvenes, me desconecté, se me reinició la computadora. No sé si me escuchan. Sí, Miss, no tenga pena, Miss. Sí, ahorita estoy desde mi teléfono en lo que se reinicia la computadora. Es que realmente por eso no estaba encendiendo mi cámara porque me ha estado pasando varias veces de que como la utilizo demasiado y una laptop no tiene la misma capacidad que una computadora de escritorio, ¿verdad? Eh, pues como que no soporta el ritmo de trabajo que yo llevo, entonces sí, disculpo. Estábamos en los procesos sensoriales, entonces por favor anoten procesos sensoriales. El siguiente van a ser los procesos intelectivos o intelectuales. Y déjenme que ya se está reiniciando esto. Ahorita me voy a conectar por la computadora. Es que de verdad. No sé si hay alguien de informática ahí conectado. Yo creo que aquí solo tengo, ¿qué carreras? Arquitectura, mecánica, ¿no? Sí, Ay, necesito a alguien de informática que me diga qué hacerle a esta computadora para que deje de reiniciarse, pero bueno. Creo que lo más fácil es comprar una. Miren, Miss, ¿sí? ¿y por qué no formatea su compu, pues, para que vuelva como de nuevo, digo yo, no? Es como que se quede a cero. Sí, el problema es que ahí tengo toda la información de todas las clases ustedes. Pero bueno, sí se puede descargar. Bueno, solo que pasar a eso a una memoria externa, la formateo y luego regreso los datos, solo lo que quiero preservar, ¿verdad? Sí. Mm, sí, lo voy a tomar en cuenta porque ya no tengo demasiado. Bueno, ya, al fin regresé a la compu, ahorita les proyecto aquí esto.
Solo déjenme conectarme a través de la... Ay, Dios, está más lenta que yo corriendo. Ahí está, creo que ya regresé a la computadora. Ahí estamos, jóvenes. No voy a activar mi cámara por la misma razón. Voy a salir del teléfono. Ahí estamos. Bueno, ¿sí pueden ver la presentación? Sí. Gracias. Sí, Miss. Ay, sí, perdonen por los detalles técnicos. Creo que hoy no enciendo cámara entonces hasta que pueda ver qué pasó con esta computadora. Bueno, estamos acá en los procesos sensoriales que sabemos que vienen a través de nuestros sentidos y es lo que percibimos a nuestro alrededor gracias a, pues, a estos órganos y a lo que el cerebro decodifica de cada uno. Íbamos por el estímulo distal, que es el estímulo del mundo exterior, el estímulo proximal, que es cuando se estimula alguno de estos órganos de los sentidos, y íbamos por la transducción, ¿verdad? Que es la transformación de energía físico-química en energía neural. O sea, transformar, ya sea esto que percibe, por ejemplo, en la nariz, las sustancias químicas de los olores, y transformarlo en algo que el cerebro pueda leer. Entonces, todos nuestros órganos de los sentidos tienen células especializadas para percibir el estímulo del distal, ¿verdad? Y convertirlo en algo proximal. Por ejemplo, nuestros ojos tienen células fotorreceptoras que son capaces de captar la luz y los colores que éstas nos muestran. Y convierte eso en información que pueda llegar a las neuronas y las neuronas nos dicen, bueno, si ese es el color verde, si eso es redondo, o sea, decodifican lo que nuestros órganos de los sentidos captan. Pero eso es a través de esa conversión de entre lo que estoy viendo, el estímulo visual, el estímulo olfativo, lo que sea que esté llegando a mis sentidos, y estos lo transforman en energía neural, algo que el cerebro va a poder leer. Entonces, luego de que hacen esto nuestros órganos de los sentidos, ya se da el procesamiento. Esto es la recreación mental del estímulo. Entonces ya el cerebro lo relaciona con la base de datos que tiene y dice, bueno, si esto es azul o este es el olor, es parecido al de la manzanilla. Ya lo relaciona con algo que conoce. Entonces, se da un procesamiento, recrea, o sea, usted ve en su mente lo que sus ojos están captando como, pues, señales de luz y todo esto. Pero solo voy a cerrar Discord, que no sé por qué se me abre esta cosa. Ahí está. Muy bien, entonces,
quiero ver si la grabación continúa. Sí, la grabación continúa. Entonces, aquí tenemos el procesamiento, que es la recreación mental del estímulo. Luego, la percepción, que es representación del estímulo según información y experiencia previa. O sea, su cerebro lo relaciona con algo que ya conoce. Usted identifica los colores porque en algún momento de preprimaria o en casa, pues le enseñaron cuáles eran los colores y le decían, esta manzana es roja, esta pera es verde. Entonces usted aprende esa información, la guarda y ahora pues esto lo hace de manera inconsciente. Usted ya sabe qué color es cada cosa sin tener que pensar en la pera y en la manzana, pero así se los aprendió de chiquito. Ahora esta información la usa, la relaciona con la información y toda la experiencia de vida que hemos ido adquiriendo. Luego de la percepción se da el reconocimiento. Entonces esto se sitúa en el estímulo en una categoría y le otorga un significado. Nuestro cerebro le da significado a lo que estamos percibiendo. Si fuera del tacto, por ejemplo, esto es en fracciones de segundo y usted va y se golpea el dedo chiquito del pie en alguna esquina, todo este proceso se da en esas micras de segundo y el reconocimiento y lo agregamos a la categoría de duele un montón. Entonces ahí está, ya le otorgamos un significado y hay una reacción. Genera una acción o una respuesta ante el estímulo, ¿verdad? Puede hacer que se siente y se vea su pie, si está bien, si se le inflamó, o soltemos alguna palabra, pues, del momento, reaccionamos al suceso. Entonces, todo este procesamiento, su mente es tan efectiva que lo hace en cuestión de segundos. Usted no se queda viendo una cosa para tardarse 5 minutos y decir, ah, es azul. No, ¿verdad? Este procesamiento es rápido. Estos son los procesos mentales que realiza el cerebro con las sensaciones, lo que los sentidos le otorgan de información. Todo esto, vamos desde el estímulo del exterior, se activan nuestros órganos de los sentidos, traducen esa información para que el cerebro lo pueda leer, lo procesa, percibe y dice, bueno, sí, se parece a tal cosa, lo que tenemos guardado en nuestra experiencia, le otorga una categoría, lo clasifica como si estamos viendo un color, una forma, si estamos escuchando algo, si estamos sintiendo algo, si estamos oliendo o degustando algo, ¿verdad? Ya le asignamos una categoría. Si es algo que probó, usted dice sí, es salado, no es dulce, es agridulce. Y tenemos una reacción ante ello. Como le digo, ¿verdad? Usted no se va a quedar 5 minutos saboreando algo para poder decir de qué sabor es, no, esto es inmediato, porque así es nuestro cerebro de eficiente. ¿Preguntas? O si alguien está copiando, le doy tiempo. Pero vamos a terminar de copiar, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien, hablemos entonces de los procesos intelectivos. O sea, miren, si usted busca en cualquier literatura, procesos intelectivos los va a encontrar también como procesos de pensamiento o los va a encontrar como procesos cognitivos, ¿sí? Entonces tenemos esas dos formas de llamarlos, esas tres, intelectivos, de pensamiento o cognitivos. Yo trabajé tal y como está en la planificación y como está en el texto que usamos de base, pero a mí realmente la palabra intelectivos prefiero usar procesos cognitivos, es un poco más acertado el término.
Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces aquí no nos basamos en opiniones, sino en información sólida y consolidada. Entonces veamos acá. ¿Cómo se dan esos procesos intelectivos? Tenemos procesos básicos, procesos de razonamiento, procesos superiores y metaprocesos. Nosotros pues vamos pasando estos niveles, pero es realmente difícil, llegar a niveles de metacognición. Este sería como la meta, que el ser humano sea capaz de entenderse a sí mismo y la forma en que su cerebro funciona, pero muchos no llegamos hasta ese nivel. Ay, se acordaron de mi cumpleaños. No se me olvida saber que estarán celebrando los vecinos. Bueno, a ver, sigamos con los procesos intelectivos. A ver, entonces, hablemos de cómo se da eso. Bueno, yo creo que ya terminaron. A ver, primero, ¿de dónde recogemos o cómo recogemos la información de nuestro entorno? A ver si lo relacionan con algún tema. O sea, ¿de qué forma obtiene usted información de su alrededor? Investigando. Muy bien, esa es una, pero una forma más simple y la acabamos de ver. A través de la gente, ¿no? Muy A través de bien, la vista, Miss. ahí vamos, a través de la vista, ¿qué otro? Ya casi, Del ya tacto. vamos llegando. Ajá. Relacionando con experiencias De la previas. distancia, Miss. Bueno, miren, lo más fácil decir los sentidos, es la mayor recepción de información, porque sí, usted escucha, dice, de otras personas, tiene toda la razón, otras personas nos pueden mostrar cosas, nos pueden explicar cosas y ahí estamos usando nuestros sentidos para captar la información que nos están dando. La vista para ver lo que nos muestran, el oído para escucharlos. De todo eso captamos información. Entonces, la recepción de información, hablando ya de proceso propio de un organismo, es a través de los procesos sensoriales. Así es como recibimos información de otras personas, pues al escucharlas, al ver algo más diferente. Entonces, todo esto, recibimos información a través de nuestros sentidos. Esos son procesos básicos. Algo que hacemos a veces hasta sin querer, ¿verdad? No queremos escuchar la plática de una persona, pero pues bueno, la escuchamos y ahí recibimos información. Eso a veces está fuera de nuestro control. No es que andemos de chismosos, sino que el sentido del oído siempre está activado, incluso cuando dormimos. Entonces, para el proceso de recepción de información se forma un registro. Guardamos la información que captamos. Que usted no la recuerde en el momento exacto en que la necesita, como el examen, pues ya es un proceso de aquí que algo está fallando. Entonces, en el proceso número 2, se da un proceso de razonamiento, vamos con la consolidación o fijación de datos. Depende de la importancia que le den a la información que reciben sus sentidos, pues así va a ser que se forme un buen registro o no. Si a usted no le interesa lo que la maestra está baja de tratar y explique en la clase, usted está ocupado en el Facebook, está haciendo otra cosa en su dispositivo, en otra ventana tiene abierto yo que sé YouTube o algo así, pues no le está dando importancia a la información. No se va a fijar, no se va a conservar. Su registro va a ser momentáneo y cuando usted quiera evocar o recordar esa información en el parcial, no lo va a poder hacer porque no le dimos importancia a la información que estamos recibiendo. Lamentablemente, así funciona el cerebro. Si usted no le pone atención, no le da importancia a lo que está aprendiendo, no lo va a guardar. Entonces, recibimos la información, tenemos un registro, pues hay que consolidarlo o fijar esos datos para que se dé la conservación de los mismos. ¿Cómo va a fijar usted los datos? Pues bueno, tome nota, ahí ya está fijándolos de manera textual en su cuaderno y los puede repasar. Al repasar algo, ya lo estamos fijando. Trate de comprender la información. Si usted comprende, le da mayor importancia, se va a guardar la información. Esto es aplicable a todas sus clases.
3. Si está fijada y conservada la información en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, en nuestras estructuras cognitivas, en nuestros procesos intelectivos, pues podemos recuperar esa información. Podemos acceder a ella en el momento del parcial, en el momento del examen, cuando un compañero me pregunte y yo sí recuerdo lo que dijeron en la clase, es porque sí lo fijé, sí le di importancia a lo que estoy aprendiendo. Entonces, la recuperación de información nos permite la evocación, o sea, poder evocar esa información, poder recordarla. ¿Usted quiere recordarse del contenido de una clase? No solo reciba como que es colador, ¿verdad? Que pase de largo, ¿no? Sino forme un registro, fije esos datos, vuelva a leerlos después de la clase o al menos preste atención a conciencia en cada clase. Así los va a poder fijar y los va a recuperar cuando usted quiera. Estos ya son procesos superiores. La formación de estructuras cognitivas, es decir, de cosas que vamos a fijar en nuestra memoria. Y si entendemos cómo se da todo este proceso, hablando de forma neuronal, pues llegamos a metaprocesos de cognición. La metacognición es un proceso bastante difícil que incluso en la universidad uno pues todavía no comprende bien cómo funciona su cerebro ni la forma en la que aprende. Para llegar a esto de metacognición, pues sí sería necesario que usted sepa cómo aprende y tratar de aplicarlo. Por ejemplo, si usted se le queda escuchando, pues a usar ese método de estudio. Si se le aprende viendo, pues crear organizadores gráficos que le faciliten la fijación de esta información. Entonces, hay diferentes maneras de aprender. Recuérdenme, por favor, que la otra semana para el parcial les dé el link para que hagan una evaluación de inteligencias múltiples. Así usted sabe qué tipo de inteligencia pues tiene más desarrollada. Si la lógica o matemática, si la naturalista, si la musical, si la kinestésica. Entonces recuérdenme por favor que les dé eso la otra semana. Así vemos qué tipo de inteligencia tiene y de qué manera le va a ser más fácil aprender. De eso se trata la psicobiología. Bueno, me imagino que de aquí ya tomaron nota, ¿verdad? No, Deme tiempo, vamos Mil. a tomar, señoras. Muy bien, vamos al tercer proceso. Serían los procesos afectivos. Bueno, aquí este término de la amígdala siempre lo relacionamos directamente con la garganta, ¿verdad? Sabemos que ahí tenemos amígdalas y que nos protegen de infecciones, pero también lo vamos a encontrar una amígdala que es una estructura bastante primitiva dentro de nuestro cerebro y es la que nos hace reaccionar ante peligros o experiencias bastante fuertes, ¿verdad? Entonces también tenemos una amígdala en el cerebro que no tiene nada que ver con la amigdalitis o la infección de garganta. Los procesos afectivos son procesos psicológicos que resultan de la correspondencia, o sea, la interacción entre las necesidades del sujeto y su entorno, la cual pues va a dar lugar a manifestaciones afectivas. Ahí entran todas las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. Esos son procesos afectivos. Los que vimos anteriormente, uno era sensitivo, o sea, cómo captamos la información del exterior y nuestro cerebro la utiliza. La segundo, que eran los procesos intelectivos o cognitivos, pues eso es cómo nuestro cerebro guarda la información. Y ahorita los procesos afectivos tienen que ver con las emociones, los sentimientos, el estado de ánimo y lo que nos apasiona. Entonces tiene varios componentes. Está el componente subjetivo, el conductual, el biológico y el social.
Entonces, a ver, el social afecta mucho. Veamos, el componente subjetivo es la experiencia o la vivencia agradable, desagradable o lo que vive una persona. Eso depende de cada persona. Allí, en este grupo de los que estamos reunidos acá, hay diferentes experiencias, desde personas que han sido tratados muy bien desde su infancia, hasta otras que pues han tenido que vivir cosas más duras en la misma, ¿verdad? Por ejemplo, algún caso de violencia familiar o fueron testigos de algo no agradable y todo eso queda en nuestras experiencias y nos hace reaccionar afectivamente de formas muy distintas. ¿No les ha pasado que a veces en el grupo o en el salón hay una persona que es súper alegre, cariñosa con todo el mundo y siempre hay una persona que es todo lo contrario? Y a veces esa persona que es todo lo contrario es uno. Pero eso depende de nuestras experiencias, del componente subjetivo. Nadie ha vivido de igual forma que otra persona, entonces nuestras experiencias son diferentes, son propias y eso nos hace actuar o reaccionar de formas muy distintas ante el mismo estímulo. También tenemos un componente conductual que es la reacción externa, o sea, algo que me dicen y me va a hacer comportarme de cierta manera. Por ejemplo, si recibo una buena noticia, pues lo más natural es sonreír. Si recibo una mala noticia, pues puede hacer que mi expresión sea otra, mi emoción es otra. Entonces, este componente conductual es la reacción que tenemos a un estímulo externo. Por ejemplo, si alguien llega y le dice, mire, usted ya no tiene que hacer nada en sus cursos, ya ganó todo el año, una sonrisota, ¿verdad? Pero esa noticia no va a llegar. Ahorita, pues algunos perdieron esa sonrisa. Entonces, es cómo reaccionamos a los estímulos externos. Ahora, todo esto de las emociones tiene componentes biológicos, o sea, nuestras reacciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando usted ve a su crush acercándose ahí, hay una aceleración de los latidos del corazón, ¿verdad? Le causó una reacción fisiológica, algo en el cuerpo, por alguna emoción o sentimiento. Cuando usted ve, bueno, esto era más de manera presencial, ¿verdad? Y veía que el maestro se acercaba con el examen y usted sabía que no había estudiado nada para ese examen. Ahí también se le aceleraba el corazón, pero por otra emoción diferente, ¿verdad? Entonces, esas reacciones que nuestro cuerpo tiene ante las emociones es el componente biológico de los procesos afectivos. Por ejemplo, veamos a esta persona. Está viendo me parece que es una culebra cascabel. Imagínese, usted sabe que es venenosa y la tiene enfrente y le está pues amenazando. ¿Cómo creen que sería la reacción de este sujeto? Veamos el componente subjetivo. Si es un domador de serpientes, ¿se va a asustar? No. No, ¿verdad? Definitivamente no va. Su experiencia pues ya no le tiene temor. Y si fuera usted el que está frente a esa serpiente que de la nada le aparece y lo quiere intentar, pues, inyectarle su veneno, ¿cómo reaccionaría? Como niña. Bueno, ahí tenemos una reacción muy honesta. Yo pensé que alguien iba a decir, no, yo agarro un machete y me defiendo, pero bueno, sí, sinceramente así reaccionaríamos. Yo estuve frente a una serpiente, pero era una constrictora, entonces se me la pusieron en los hombros y sabía que no me iba a matar por un veneno, pero cuando se me enrolló en el brazo, créanme que sí me la quité y tómela y ya no la quise, ¿va? Pero sí uno reacciona de formas muy diferentes. Eso es dependiendo de nuestra experiencia. Y como uno no está acostumbrado a tratar con serpientes, obviamente se va a asustar. Conductual, ¿verdad? ¿Qué haría usted si está enfrente de esa serpiente? ¿Se queda ahí parado o sale huyendo o se mueve despacio? ¿Qué haría? Salgo huyendo, mis. Salgo huyendo. Moverme lentamente. Bueno, ahí vimos dos formas, ¿verdad? Alguien dice, bueno, patitas, ¿para qué te quiero? Y corremos. Eso es conductual, ¿cómo reaccionamos? Alguien dice, no, lo mejor me voy despacio y no la altero, pero igual se alejaría. Esa es la reacción que tenemos. Componentes biológicos, pues ya me imagino aquellos latidos del corazón que hasta retumban en los oídos. A veces hasta se nos pone pesado el cuerpo cuando tenemos una reacción muy de temor, nos cuesta movernos. Entonces, ese es el componente biológico.
Y el componente social es cuando reaccionamos de acuerdo a las valoraciones aprendidas socialmente. Usted me contestó ahorita bastante sincero, porque se imaginó solo ante esa situación. Ahora imagínese en esa misma situación, pero rodeado de sus amigos, que estarían, no seas así, que no le tengas miedo. ¿Reaccionaría igual o sí cambiaría un poco su reacción ante esa serpiente? Dicen que Haría las demás personas Cambiaría le dan igual. valor a uno. Bien, ahí escuchamos de opiniones muy distintas. Lo que pasa es que no todos, pues, dependemos tanto de la opinión de los demás. Si usted siente la presión de grupo, es posible que hasta diga, sí, mucha no le tengo miedo, y después, pues, a todos al hospital a ver que le den un antídoto para el veneno. O que usted sí siga diciendo, bueno, vale más mi vida que lo que opinen mis amigos, tal vez se van a burlar, pero igual sale huyendo. Entonces, a veces el componente social nos hace reaccionar de forma distinta. ¿Qué va a decir el vecino? Mejor no reacciono así. Entonces, lamentablemente, el ser humano tiende a ponerle demasiado interés a las opiniones sociales. Entonces, ven como un mismo ejemplo se mantiene igual hasta que llegamos al factor social. Entonces, sí afecta lo que aprendemos socialmente. Es por eso que en Guatemala vemos que matan a una persona y dicen, de plano algo debía o estaba metido en cosas malas. No reaccionamos ya como decir, un pobre ser humano perdió la vida. Entonces, lamentablemente nuestro entorno es bastante violento y nos hace tener reacciones de ese tipo. O sea, aquí es difícil ver que alguien llore con una noticia de decir, bueno, asesinaron a una persona de tal y tal forma. Sí, es difícil porque ya estamos tan acostumbrados a ese tipo de noticias, ¿verdad? Socialmente nuestro entorno no favorece ser empáticos con los demás. Bueno, esos serían los 3 procesos mentales que realizamos y que pues tienen que ver desde la parte psicológica como la parte biológica. Vale. Miren, ya no va a dar tiempo, pero me gustaría que le tomara una captura, por favor, a los métodos de investigación. Esto es lo último que entra en el parcial de la otra semana, que sería el método descriptivo, el método correlativo y el método experimental. El método descriptivo, pues, hace una descripción objetiva y detallada. Ahí hay varias técnicas que aplicar, como el estudio de caso, las encuestas, los inventarios, cuestionarios, test psicológicos y principalmente la observación. Entonces, eso lo aplican muchos psicólogos. El método correlativo, pues, relacionamos medidas cuantificables y vemos si da un resultado positivo o negativo. O sea, si nos produce una conducta buena o no produce un cambio de conducta. Entonces, correlacionar los hechos. Y el experimental, pues que ya lo vimos, que es trabaja con variables, la independiente y la dependiente. Aquí en este método se clasifica la intervención conductual y la intervención somática. Solo tómenle una captura. Si mucho voy a preguntar esta descripción, ¿sí? Lo vamos a ver más a detalle. Después del parcial tenemos la última semana de clases y luego ya su evaluación de unidad. Aquí terminamos con el contenido del día de hoy. Y ahí voy a